las 3 personas de la Biblia que nunca murieron. Número 1. Enoc. Enoc fue una figura mencionada en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis. Aunque existen 2 personajes llamados Enoc, es importante destacar que el Enoc en cuestión aquí no es el hijo de Caín, sino un descendiente de Set, el 7º hijo de Adán. Según el segundo libro sagrado, Enoc era el hijo de Jared, y vivió en una época de gran decadencia moral, caracterizada por la falta de piedad y corrupción generalizada. Sin embargo, en medio de este sombrío escenario, Enoc se destacó como un hombre que se mantuvo fiel a Dios y disfrutó de una relación íntima con él. La Biblia nos cuenta que Enoc fue el padre de Matusalén, quien fue conocido por ser el hombre más longevo mencionado en las Escrituras. Además, Enoc también es recordado por su profecía sobre el juicio que vendría sobre aquellos que se desviaron del camino de Dios. Esta profecía fue registrada en el libro de Judas, donde Enoc advirtió sobre el juicio del Señor contra los impíos. Lo que hace notable la historia de Enoc es su testimonio de comunión íntima con Dios. Mientras que la mayoría de las personas de su época vivían solo para engendrar descendencia, Enoc fue más allá. Buscó la presencia de Dios con pasión y fervor, demostrando así su devoción sincera y su anhelo por una comunión profunda con el Creador. Durante 300 años, Enoc caminó en comunión habitual con Dios, incluso después del nacimiento de Matusalén, y teniendo otros hijos e hijas. Esta larga caminata de fe y obediencia culminó en un evento asombroso en la historia bíblica, el arrebatamiento de Enoc. El libro de Génesis nos cuenta que, en reverente temor y obediencia, Enoc caminó con Dios, y un día simplemente no fue encontrado entre los hombres, ya que Dios lo llevó a estar en su presencia. Este fue el primer caso documentado de arrebatamiento en la Biblia. Más tarde, en el libro de Hebreos, Enoc es mencionado como alguien de quien el mundo no era digno. Su fe agradó a Dios, y fue arrebatado para que no experimentara la muerte. Esto se refuerza por el testimonio registrado sobre Enoc. Él caminó con Dios. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre la importancia de buscar una comunión genuina con el Señor y agradarlo a través de la fe. Enoc no solo nos presenta un ejemplo inspirador de vida espiritual, sino que también nos enseña valiosas lecciones. Él demuestra la importancia de vivir para la audiencia divina, buscando apasionadamente la presencia de Dios. Al hacerlo, también podemos experimentar a Dios de una manera completamente nueva y profundamente trascendente. La historia de Enoc nos alienta a buscar una comunión íntima y constante con Dios, incluso en tiempos difíciles y desafiantes, recordándonos que Dios siempre busca corazones fieles y dispuestos a vivir plenamente para Él. Número 2. Elías. Elías fue llamado por Dios en un momento muy crítico en Israel. El país estaba bajo el gobierno del rey Acab, uno de los peores reyes de Israel, conocido por su idolatría y liderazgo corrupto. Elías era un hombre temeroso de Dios y uno de los más grandes profetas de Israel. Elías comenzó su ministerio con un mensaje importante para el rey Acab, declarando que no habría lluvia en los próximos años debido a la injusticia en el reino de Acab. Luego, Dios instruyó a Elías a esconderse junto a un arroyo donde había agua y era alimentado por cuervos. Después de un período de sequía, Dios instruyó a Elías a ir a una ciudad llamada Sarepta. Allí, encontró a una viuda que estaba a punto de hacer su última comida con harina y aceite antes de enfrentar la hambruna. Elías le pidió que hiciera un pan para él primero, prometiendo que la harina y el aceite nunca se agotarían. La mujer obedeció y presenció el milagro de Dios, ya que su harina y aceite nunca se agotaron mientras la sequía continuaba. Luego Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Convocó a una asamblea y propuso una prueba. Los profetas de Baal y él mismo sacrificarían un toro, y el Dios que respondiera con fuego demostraría ser el verdadero Dios. Los profetas de Baal montaron su altar y clamaron por el fuego durante horas, pero sin éxito. Luego, Elías construyó un altar al Señor, hizo un sacrificio y pidió que Dios enviara fuego.
Dios respondió al llamado de Elías enviando fuego desde el cielo, que quemó el sacrificio, el altar y hasta la miu, el agua derramada, mostrando que el Señor es el único Dios verdadero. Después de este gran triunfo sobre los profetas de Baal, Dios instruyó a Elías a anunciar el fin de la sequía y la llegada de la lluvia. Elías subió a la cima del monte Carmelo, se arrodilló ante Dios y envió a su siervo a revisar el horizonte en busca de señales de lluvia. Después de muchos intentos, su persistencia fue recompensada con la visión de una pequeña nube formándose en el cielo. Esto fue una señal para Elías de anunciar a Acab que una fuerte lluvia se acercaba. Dios manifestó su poder nuevamente al traer lluvia abundante a la tierra. A pesar de los grandes éxitos y victorias logrados por Elías en su misión, también enfrentó oposición y persecución. Tuvo que huir de la reina Jezabel, quien quería matarlo. Durante su huida, llegó al desierto y, sintiéndose desesperanzado y exhausto, pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, Dios envió un ángel para fortalecerlo con comida y agua. Elías fue fortalecido y continuó su viaje hacia el monte Horeb, donde tuvo un encuentro especial con Dios. En el monte Horeb, Elías entró en una cueva y Dios le habló a través de un susurro suave. Dios renovó la comisión de Elías y le dio instrucciones claras sobre lo que debía hacer a continuación. Elías regresó de la cueva. Encontró a Eliseo, quien se convertiría en su discípulo y sucesor. Elías arrojó su manto sobre Eliseo, lo que fue una señal de que sería el próximo profeta. La vida de Elías terminó de manera única y misteriosa, ya que Dios le reveló que su partida estaba cerca. Elías y Eliseo viajaron juntos desde el monte Horeb. En su camino, hicieron paradas en Betel, Jericó y finalmente llegaron al Jordán. Cuando llegaron al Jordán, Elías dividió las aguas con su manto y cruzaron en tierra seca. Mientras caminaban y conversaban, de repente apareció una cuadriga de fuego con caballos de fuego, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Su sucesor, Eliseo, quedó asombrado y clamó: «¡Mi padre, mi padre!». Mientras Elías desaparecía de su vista, Eliseo recogió el manto de Elías, que cayó de él, y regresó a la orilla del Jordán con el manto de Elías. Eliseo también dividió las aguas del río Jordán, demostrando que el Espíritu de Dios que estaba en Elías ahora estaba sobre él como su sucesor. La partida de Elías fue un evento milagroso que marcó la transición al ministerio de Eliseo. Aunque Elías nunca murió físicamente, dejó un poderoso legado y allanó el camino para el próximo profeta de Dios. En cuanto a la profecía del arrebatamiento de los cristianos en el fin de los tiempos, es un tema fundamental en las Escrituras. Aunque no sabemos la hora exacta en que Jesús regresará, podemos estar seguros de que habrá un evento extraordinario reservado para los seguidores de Cristo. La pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18, nos ofrece una visión más detallada de este arrebatamiento. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica para explicar los eventos relacionados con aquellos que murieron en la fe y aquellos que aún están vivos cuando Jesús regrese. En primer lugar, Pablo desea que los creyentes no estén ignorantes acerca de aquellos que duermen en Cristo, es decir, aquellos que ya han muerto en la fe, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Él enfatiza que, si creemos en la muerte y resurrección de Jesús, también debemos creer que Dios traerá consigo a los que han dormido en Jesús. Pablo revela que cuando el Señor regrese, habrá un orden específico de eventos. Jesús descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios. En ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección física y gloriosa ocurrirá en un instante. Luego, algo aún más sorprendente sucederá. Aquellos que están vivos serán arrebatados juntamente con los resucitados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Este arrebatamiento será un evento sobrenatural y repentino en el que los creyentes serán llevados instantáneamente a la presencia de Jesús.